Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Doy la bienvenida a este espacio un sábado más. Hoy un sábado muy especial, ya que hoy es el Día de la Bandera. Y acá tengo mi bandera. Acá tengo. Mientras le espero a la doctora, que en breve se va a incorporar, eh, puedo, puedo recordar lo que era la época de escuela cuando teníamos que invocar la bandera. Es un recuerdo que tengo demasiado presente porque era tradicional, era súper tradicional poder hablar de, decir, cantar el himno nacional, y, decir la invocación a la bandera. Si algunos de ustedes se acuerdan, genial. Yo me acuerdo muy bien y hoy estuve practicando. Dice así: bandera de mi patria, bandera inmaculada, encarnación purísima de nuestras glorias, a tus sombras acudimos a recibir la sagrada inspiración del patriotismo. Que tú seas por siempre la madre activa de nuestras instituciones. Bueno, algo ya se me borró quizás, pero recuerdo con mucha emoción ese momento que teníamos que invocar la bandera y con mucho respeto. En este contexto, lastimosamente, no podemos cantar el himno nacional, no podemos hacer la invocación de la bandera, aunque yo sé que muchos colegas están intentando o hacen actividades para recordar estas fechas que son importantes en el calendario escolar. El día de hoy voy a estar conversando con la doctora Dania Ríos Nasif. Yo estoy esperando que ella se conecte porque es una persona que está en la política, está metida, está constantemente en la batalla de las ideas a través de la participación activa en la política. Entonces, yo quiero que ella se conecte, voy a ver si en breve seguro ya se va a estar conectando. Ella es una referente, yo le voy a dejar a ella para que se presente y diga quién es. Y también darles mi postura con relación a esta nueva ley que se quiere implementar, que yo le llamo pequeño monstruo que se quiere incorporar a nuestra sociedad. Aprovecho para decirles que estoy redactando para un medio de comunicación. Informate Paraguay es un medio, sigan por favor ese medio, compartan, lean sus artículos bastante interesantes y es un medio que muy oportuno para nuestra actualidad, porque hay lastimosamente un discurso único. Hay un discurso único en todos los medios, hay una hegemonía del pensamiento y pareciera que no tenemos oportunidades nosotros los ciudadanos de a pie a escuchar otras versiones cuando todo el tiempo están hablando de lo mismo, eso nos tiene que llamar la atención. Y gratamente la semana pasada me escribieron porque leyeron mi blog de notas. Yo tengo un blog de notas, Maestra Paraguaya se llama, y ahí voy escribiendo sobre los pensamientos que hacen en general, ¿verdad? Esto surgió desde la pandemia mismo, entonces hay algunos artículos que vale la pena volver a leer y volver a entender un poco para que unamos fuerza en este contexto. Unamos fuerza en el sentido de que la ciudadanía tiene que ser escuchada y los espacios se tienen que dar en más espacio, cuanto más espacio estemos
escuchando, hablando, debatiendo, es lo que construye a una sociedad, es lo que hace a una sociedad. En un pensamiento, ahí ya se une la doctora, vamos a ver. A ver. Estaba ahí. Yo le escribo para que ella se una y seguro que en contados minutos va a dar, va a estar también en nuestro espacio. A ver, a ver, a ver. Yo le voy a dar agregar a ella. No, no la estoy encontrando. No sé, doctora, si volvés a enviarme la solicitud para... Acá está, acá está. Ahora sí ya le estoy agregando a la doctora. Hola, Hola, ¿qué doctora. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper, súper, súper. Encantada de estar compartiendo esta tardecita, noche contigo y con la gente que te sigue. Gracias, doctora, gracias. Es un público bastante fiel, te cuento que es un público fiel porque en la mayoría son colegas ya de la parte educativa, educación, gente que realmente está interesada para saber qué pensamos nosotras las mujeres, ¿verdad? Yo quiero que vos te presentes y también yo me voy a presentar porque hay mucha gente que quizás no me conozca, ¿verdad? Entonces, por favor, me gustaría que te presentes, doctora. Bueno, yo soy Dania Ríos Nasif, soy de profesión abogada, especialista en derecho penal, en gobernabilidad, gestión pública y política. Estoy como fundadora del movimiento Vida y Familia Paraguay. He ejercido la cátedra en la Universidad Nacional del Este y también la Universidad Católica en varias asignaturas. Estoy también como fundadora y actual presidente del Partido Nacional Vida y Familia. Soy activista pro vida, pro familia. Estoy también en el Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia, actualmente como presidente también, ¿no? Y como actual candidata a concejal por Ciudad del Este, sí, en resumen. O sea, estás bien metida en la parte política, realmente, y militando en política, que es lo que a mí me movió un poco poder hablar sobre este tema, porque tuve repercusiones bastante positivas en mi participación en el gran debate, en ese programa, donde yo no esperaba esa receptividad y por suerte, doctora, te cuento que mucha gente me escribió, me siguió y comentó en forma positiva de lo que en ese momento hablé y realmente vale la pena seguir hablando para conquistar estos espacios, doctora. Por eso, ¿quién mejor que vos para que nos hables un poco más? Antes te quiero comentar que tengo mi bandera acá porque mi nombre luego es maestra paraguaya, así que feliz Día de la Bandera. Realmente, feliz Día de la Bandera es uno de nuestros símbolos patrios y simboliza muchísimas cosas, pero por sobre todo nuestra identidad nacional. Y es, es bueno que recordemos esta fecha y que transmitamos eso a las siguientes generaciones. Así sea, es lo que nos une, la identidad, como vos decís, como paraguayos. Y yo estaba intentando recordar en la época de la escuela, porque teníamos que invocar la bandera. Entonces,
y no tenía ayuda de memoria. Ahora tengo un poco de ayuda de memoria porque realmente pasó mucho tiempo en la época de la escuela, era sí o sí. Y en este contexto dice la invocación a la bandera, dice, bandera inmaculada, emblema de la patria, encarnación purísima de nuestras glorias. A tus sombras acudimos a recibir la sagrada inspiración del patriotismo. Y así continúa. Y realmente emociona. Y esa misma emoción, ese mismo sentimiento, yo creo que debemos mantener y debemos fomentar a través de la escuela. Si hay colegas, si hay personas que ven a través de esta red social, les invito a seguir con estas tradiciones que hacen muy bien como identidad nacional. Bueno, ahora sí vamos a nuestro tema, si te parece, doctora. Claro. Yo les comenté un poco que ya estábamos hablando del proyecto de ley, este proyecto de ley que plantearon, entre otras senadoras, Lilian Samaniego, Mirta Businki, Blanca Ovelar, habla sobre prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género. En el programa, en ese momento, yo había dicho que se tiene como un tema dogmático. Y quiero explayarme un poco en eso, de que es una cuestión que no admite discusión y se está tomando como una postura, como una creencia verdadera de violencia, pero más allá de violencia es una cuestión de victimización a la mujer. Entonces, eso a mí me mueve y me preocupa porque atenta contra la cultura, atenta contra la moral misma. En un momento mencioné eso también en el programa y yo quiero hablar un poco porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una cultura, una identidad, como ya lo mencionamos. Tenemos una cultura que vamos transmitiendo, que eso se siente, que eso está presente en nuestra sociedad y se va construyendo por las costumbres, por la historia, por todo lo que pudimos haber pasado como pueblo. Entonces, eso vamos transmitiendo, se va transmitiendo, se siente se percibe esa cultura paraguaya tan propia. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta ley? Está atentando hoy contra ese, esa cultura y quiero hacer mención que hoy en día, cuñán bareté, cuñá guapa, cuñá rorú, cuñá, eres ayayay, y tantas expresiones que hacen a la mujer y dan valentía, fortaleza, son sinónimos de eso. Eso también. Entonces, vale la pena rescatar ese tipo de aporte que nos da la cultura y no todo lo contrario, porque pareciera ser que hoy decir cuñá guapa es considerado hasta ofensa para algunos grupos. Y eso realmente está perjudicando en el, en el tejido social y entonces está como que generando una crispación entre las mismas mujeres que fuimos nosotras las que pusimos el, el hombro, como se dice históricamente, y levantamos esta nación, ayudados también por los varones. Entonces a mí realmente me motiva a venir a hablar contigo en esta tarde sobre esto, doctora. Bueno, Natalia, si vamos a hablar un poquito de qué principalmente transgrede este proyecto de ley, porque convengamos todavía no es ley, está en la Cámara de Senadores, se había aprobado en general, se intentó mm,
a verificar artículo por artículo, pero resultó en que no hubo suficiente quórum. Hubo quórum. Bueno, eh, a mi juicio, el, lo que transgrede principalmente este proyecto de ley es el principio de igualdad que está contemplado en la Constitución Nacional del artículo 46. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres tenemos el derecho ciertamente de postularnos a cargos políticos y de ser electos, pero no existe o no debería existir una suerte de privilegio para la mujer. Porque hoy este proyecto de ley lo que am, promueve son privilegios, al contrario de los hombres. Mm, yo creo que partimos de ahí, Natalia, porque si vamos a hablar de violencia en el ámbito político, tanto hombres como mujeres podrían ser víctimas de ello. Ahora bien, más allá de lo que sería el principio de igualdad entre hombres y mujeres, también este proyecto de ley viene a ser una suerte de ley mordaza, pero esto ya en relación al ciudadano común. ¿Por qué lo digo, Natalia? Independiente a que contemple tanto al hombre como a la mujer, porque también estuve verificando, mirando un poquito el proyecto, en todo caso, de modificación de los articulados de este proyecto, que lo presentó el senador Sergio Godoy. Él básicamente lo que hizo fue insertar en los articulados el reemplazo del término mujer en razón de género, que después me gustaría hablarlo contigo más detalladamente, pero lo que hizo fue insertar la palabra o la frase hombre y mujer. Bueno, más allá de que el intento de de darle una suerte de igualdad al proyecto de ley. Sin embargo, también, como te decía, constituye como una ley mordaza o constituiría una ley mordaza. ¿Por qué? Porque el ciudadano común ya no va a poder, en su caso, a sacar a luz ciertas cuestiones que podrían ser relevantes a la hora de que el ciudadano común elija sus autoridades. Y te doy un ejemplo. Personas que quizás estén vinculadas a, a hechos no muy lícitos o que tengan una conducta moralmente censurable. Me refiero a esas cuestiones. Ya no se va a poder sacar a luz, hablar de eso, cuando que en realidad lo que nosotros necesitamos en el marco de del ámbito político es la mayor transparencia posible, que el ciudadano común pueda acceder a toda la información, independiente que sea hombre o mujer, de su candidato o de los candidatos. Porque en tanto más información existan de los candidatos en todos los ámbitos, y uno tiene que entender también que cuando incursiona en el ámbito político, uno se vuelve una figura pública y se vuelve una figura em, expuesta en todos los sentidos, pero eso creo yo que quien nada debe, nada teme. Quienes podrían temer la exposición, en este caso, serían aquellos que tienen algo que esconder, ¿no? Pero lo que este proyecto, más allá de si es hombre o mujer, lo que busca además es censurar a toda persona, a todo ciudadano, inclusive a políticos, en fin, a todos quienes puedan de alguna manera am, exponer alguna situación del candidato en particular. Yo no estoy hablando de los casos que verdaderamente constituyen hechos punibles de difamación y de calumnia que ya están contemplados en la ley penal, ¿sí? De eso también se estuvo hablando en el debate. Hay tipos penales que ya contemplan estas situaciones y no necesitamos leyes especiales nuevamente
que lo que hace más bien es discriminar, porque en este caso solamente se está direccionando hacia la mujer y está desconociendo al hombre que también incursiona en política y que en todo caso, si vamos a seguir el discurso del motivo de este proyecto de ley es el resguardo del candidato, pero como ya te decía, más bien yo lo veo como una ley mordaza porque lo que más necesitamos es transparencia. Necesitamos transparencia de nuestros candidatos y no que se escondan o que se escuden detrás de una ley que impida que las personas puedan hablar de cuestiones que son relevantes para que todos conozcan de sus candidatos y que a la hora de elegir va a ser importante, ¿no? Eso como introducción, Natalia, podemos decir sobre este proyecto. Sí, yo les quiero comentar a la ciudadanía en general que estoy siguiendo muy de cerca porque realmente llegó un punto que tenemos que parar y decir, bueno, ¿por qué tantas leyes? ¿Por qué tanta hiperinflación de leyes? Yo considero que como ciudadanía tenemos la obligación, y en mi caso particular, que yo soy docente y estoy desde la academia, leyendo, entendiendo, entonces a mí me mueve el interés de conocer y también el motivo principal es de las nuevas generaciones que van a venir y que no estamos pensando en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la ley? ¿En qué proceso está? Hoy está en Cámara de Senadores porque se aprobó en general ahí y después se llevó para el debate en particular. Hay mucho interés de parte de las senadoras que se aprueben esto. Eso por un lado pude notar de la senadora específicamente Lilian Samaniego, quien tuvo uso de la palabra, también Carlos Filisola tuvo uso de la palabra. Ellos mencionan, y ahí me parece súper importante aclarar y aclararles a ustedes que me están viendo hoy. Nosotros, Dania Ríos y yo, Natalia Rodríguez, no recibimos ni un centavo de ningún lado. Estamos haciendo esto por voluntad propia y para que la ciudadanía sepa, ustedes que están ahí viendo, sepan nuestra postura para el análisis de esta legislación. Y entonces a mí me preocupó porque dijo en un momento de su discurso la senadora que ella escuchó la postura de instalar un discurso de enfrentamiento y todo, pero lo que dice ella que no utiliza, o sea, las mujeres que estamos en contra de esta ley, estamos siendo utilizadas. Y yo quiero aclarar en este espacio que ninguna organización en ningún lugar, en ningún momento me financia o me paga algo. Eso ya aclaro y Dania con mucha buena voluntad también está hoy cediendo este espacio que yo lo veo como un espacio pedagógico, más allá de que sea político, porque es un tema político, también es un espacio pedagógico para entender cómo viene la mano. En el debate yo hice mención y gracias a que estaba el doctor Oscar Tuma, él pudo hablar de la parte jurídica y yo de la parte cultural, social, que realmente hoy en día estamos en una ventaja hacia el varón. Hoy en día las mujeres ya tenemos una ventaja. Y yo quiero que vos puedas explicar un poco más con relación a la ley 5.777, esa ley que hoy en día eh, yo veo como, hay instituciones que tienen oficinas para todos los secretarías de género. Eso, por ejemplo. Entonces, la mujer hoy en día está tratada con cierto privilegio ya. ¿Es así o no es así, doctora? Eh, bueno, con relación a la ley 5.777,
2017, sí, ciertamente hay una ventaja, bueno, no sé si decir ventaja, pero una desigualdad, porque hoy la vida de la mujer vale más que la vida de cualquier otro ser, del hombre o de un joven, de un niño, porque a partir de esta ley se incorporó un nuevo tipo penal que es el feminicidio, y quien matara a una mujer por el hecho de ser mujer tiene una expectativa de pena de hasta 30 años. A diferencia de un homicidio, es decir, quien matara a cualquier otro ser humano, un hombre, un joven, un niño, la expectativa de pena es hasta 25 años. Es decir, hoy la vida de la mujer vale más en Paraguay que la vida de un hombre o cualquier otro ser humano. Eso de por sí ya constituye un atentado contra el principio de igualdad, que es lo mismo que yo estaba mencionando, Natalia, al inicio, porque ¿cuál es la diferencia entre nosotras y, y cualquier otro ser humano? No hay una diferencia. Yo honestamente no me explico cómo esta ley pudo prosperar en su momento, habiendo pasado todos los mecanismos de control constitucional inclusive, y hoy está ocurriendo lo mismo, porque también este proyecto en particular está pasando por comisiones y sin embargo le están dando, digamos, el visto bueno para que pueda prosperar, ¿no? También entendí de que varios senadores como que por el camino se percataron de que esto verdaderamente es un atentado, Es di- así es, un atentado contra los preceptos constitucionales, pero ya había pasado, digamos, la aprobación en general, y también hago una crítica con relación a eso, porque nuestros legisladores son quienes hoy, con, con, con toda responsabilidad, deben velar para que esto no suceda. No puede un proyecto de ley que abiertamente es inconstitucional pasar todos los controles y ser aprobado de esa manera. Entiendo también que la intención de presentar las modificaciones en los articulados viene a tratar de salvar esa situación, pero nosotros debemos hacer esa crítica a nuestros legisladores de que no tuvieron el cuidado necesario y pasó todos los controles en su momento. Y bueno, en cuanto a la ley que me estás mencionando, la 5.777, es otra ley inconstitucional también, por lo que te estoy mencionando. La vida de la mujer hoy vale más que la de un hombre. Así es. Y pareciera cumplirse con lo que dicen muchas personas ya hoy. Por suerte, hay mucha disidencia y en la ciudadanía ya se está dando cuenta. Eh, no es lo mismo lo que me pasó, ¿verdad? Y comenté también en el programa. Cuando una mujer se va con su hijo adolescente, ella tiene que hacer toda la fila, todo el día. Sin embargo, en instituciones como Ciudad Mujer se le hace esperar mucho menos de lo que espera hoy un varón. O sea, se dan cuenta, o sea, yo me doy cuenta de que hay una diferencia y hay un privilegio por el hecho de ser mujer. Y de verdad, a mí me dicen, pero ¿será que vos no sos machista? Porque también dicen eso. No, se trata de la igualdad. Acá somos iguales en dignidad entre hombres y mujeres. Eso, la vida desde la concepción. Eso también es un punto que hay que entender, ¿verdad? Porque la vida del ser humano importa, importa, y en la legislación y en el derecho positivo tiene que importar eso, ¿verdad? Entonces,
Yo veo este proyecto como también pareciera, no sé si vos me vas a corregir, doctora, porque yo veo como que hay detrás mucho interés de meter el tema de paridad en la política, porque es prácticamente, bueno, tener cupos para mujeres iguales o igualitarios también para los hombres. ¿Sabes? No sé si es así. Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero leer, Natalia, lo que dice el artículo 46 de la Constitución Nacional. Dice, de la igualdad de Sí. las personas, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones a todas las personas, ¿verdad? El Estado removerá, dice, los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Los protectores, las protecciones, perdón, que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Bien, garantías de la igualdad. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, cuyo efecto eliminará los obstáculos que la impidiesen, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, los bienes materiales y de la cultura. Y luego en el 48, y aquí termino, el hombre y la mujer, dice, tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y ahí me voy a quedar, porque si hablamos de que la igualdad debe ser tanto para hombres como mujeres, incluyendo eh, el ámbito político, bajo ningún sentido se puede legislar para darle un privilegio solamente a un sexo y desconocer que la misma situación podrían en su caso estar sufriendo los varones. Y vamos a ir por el lado de la igualdad. Pero ya hablé de que independiente de ese tema, además, este proyecto um, es un proyecto de ley mordaza, esa es la verdad. Con relación a lo que vos me estabas diciendo de la paridad, sí, ciertamente este proyecto viene a ser un complemento de lo que intentó en su momento ser el proyecto de ley de paridad, ¿sí? Porque la paridad lo que buscaba es generar una cuota en las postulaciones estableciendo un 50 y 50% en cuanto al sexo. Esto también en su momento eh, atentaba contra el derecho del elector de decidir quién, por quién quiere votar. Porque suponiendo que el elector quiera tener a más mujeres como su representante en un cargo electivo. Cosa que pasó en Chile, te cuento anecdóticamente, porque allí en la última elección de convencionales constituyentes fueron electas más mujeres y por la ley de paridad que rige en Chile, pues las mujeres, creo que fueron entre 9 o 11 mujeres que tuvieron que ceder su puesto legítimamente ganado, ¿eh? Porque ganaron con el voto ciudadano, pero tuvieron que cederle a los hombres por la ley de paridad. En eso no han pensado las mujeres el sector feminista en realidad, porque es tanto el proyecto de ley de paridad como este proyecto está impulsado por el sector feminista. Bien, pero más allá de que ambas se complementan entre sí, Natalia, aquí lo que claramente también este proyecto de ley está impulsando es la violencia en razón al género. Convengamos que género no es igual a sexo y eso ya está más que sabido porque el sexo es el dato biológico con el que nosotros nacemos y eso está hasta en la última célula de nuestro cuerpo.
Y el género es la construcción social que se hace de la identidad, de la sexualidad, y no tiene un límite, ¿sí? Constitucionalmente hablando, el género, esa autodeterminación o autoconstrucción no es algo que esté contemplado. Ah, entonces, perdón, y debo decirte, y yo sé que vos ya lo leíste, en casi todos los articulados está presente la frase en razón al género, en razón al género, en razón al género, inclusive en el título, ¿no? Bueno, este proyecto no es otra cosa que un empaquetado que proviene de los organismos supranacionales o internacionales que ya son conocidos. De hecho, está patrocinado por ellos este proyecto. Y nosotros tenemos que entender una cosa, Natalia. Al principio, el género para nosotros era sinónimo de mujer. Violencia de género era para nosotros violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando ya entendimos que género definitivamente no era sinónimo de mujer, porque eso inclusive está en todos los am, documentos internacionales, cuando este tipo de proyectos de leyes que son empaquetados y que nos vienen de arriba, cuando se refieren a género, ellos se están refiriendo a lo que ellos consideran que es género. Y definitivamente no es mujer. Y tenemos que ya asimilar eso y ya definitivamente quitarnos de la cabeza de que cuando nosotros hablamos de género no estamos refiriendo a la mujer. No. Puede que para nosotros sea eso, pero para quienes han elaborado estos proyectos y para quienes finalmente van este, a imponer o nos van a pedir cosas desde sus organismos supranacionales, es lo que realmente vale. Lo que está en los documentos es lo que vale. Y nosotros no podemos ser tan ingenuos y decir, no, pero yo creo que el género es varón y mujer. No, no. No, definitivamente no. Y me remito inclusive a, a las recomendaciones que han dado las instancias internacionales en materia de género, perspectiva o enfoque de género. Y ellos son muy claros cuando hablan de esto, muy claros, y no se refieren a la mujer. Yo les invito a los ciudadanos que ingresen a las páginas de oficiales. Yo hace cuestión de 3 días me encuentro con un comunicado de la CIDH que se ve sumamente preocupada porque el enfoque, la perspectiva y toda la cuestión de género no se está promoviendo como ellos quisieran que se promueva en los distintos países. Y realmente causa una indignación la forma en que ellos se refieren y por sobre todo cómo ellos buscan esa imposición en los países soberanos, porque nosotros como Paraguay somos un país soberano. Tenemos nuestra constitución nacional, tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra costumbre, que es lo que vos estabas mencionando al inicio, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra fe, nuestra manera de manejarnos, todo tenemos. Y Parece que eh, um, se fue la señal, justo que estaba tan... Se estamos, está cortando un poco, no sé sí, si... perdón, no, no, Ahora sí ya otra. es porque me acaba de ingresar una llamada, pero no te preocupes, ya estamos. Bueno, Continuamos. bueno. Eh, esto no Tenemos punto de creencia, de tenemos identidad. nuestra identidad, somos un pueblo soberano, Natalia, somos un pueblo Sí, soberano. Y eso lo tienen que respetar absolutamente todos, empezando por los organismos supranacionales. Si Paraguay no quiere género dentro de su país, pues no tienen ellos por qué insistir y
y hasta querer sancionarnos por no acoger esas ideas que transgreden absolutamente la condición biológica del hombre y de la mujer. Y por sobre todo, Natalia, en el ámbito de la educación de los chicos, porque eso es lo más grave. Yo estuve viendo hoy una noticia de España en donde ellos hablan de incorporar en la educación de chicos de 0 a 6 años la exploración de la sexualidad y la estimulación sexual, y que esto sería con perspectiva de género. ¿Qué es lo que un niño, un bebé de meses, o uno de 3, o de 4, o de 5, o de 6 años, am, va a querer? No es que va a querer, es que ni siquiera entiende lo que es la sexualidad. Y hablar de estimularle, de estimular la exploración en él, eso es abuso infantil, y hay que decirlo con todas las letras. Hay que decirlo. Y yo varias veces he hablado sobre lo que constituye el enfoque, la perspectiva de género en el ámbito de políticas públicas en niñez y adolescencia es abuso infantil. Y quienes promuevan esto en políticas de niños y adolescentes está promoviendo el abuso infantil institucionalizado. Así es que esta cuestión de la violencia contra las mujeres en razón del género es absolutamente la misma cosa. Y tenemos que decirlo, Natalia, porque el pueblo lo tiene que saber y definitivamente tiene que ya eh, pedir que estas cosas que nos vienen de arriba, estos proyectos, y también le digo a los muy queridos legisladores, hay muy buena gente en esos, en, en, en el Congreso. Sé que hay gente muy bien intencionada, pero también se ve que ah, son tomados en su buena Pude, fe y no son precavidos, y lastimosamente las personas y los grupos que promueven esto se aprovechan de esa buena fe, y en un descuido les presentan este tipo de proyectos de leyes que abiertamente son inconstitucionales y que promueven cosas que nosotros como paraguayos absolutamente no queremos. Y además que no se ajusta a la realidad. ¿Por qué no se ajusta a la realidad? Y porque no sé quién es la mujer política hoy que está sentada en puesto de autoridad que haya pasado por toda esa serie de cuestiones que dice este proyecto de ley. Ellas han podido incursionar en partidos, en movimientos, han podido postularse, han sido electas, y es porque, pues bien, porque el pueblo pudo ver en ellas algo que les pareció y les votaron. Y bueno, eso más allá de la lista sábana, porque ahí también hay una cuestión, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ha sido porque el pueblo ha querido que ellas estén ahí. Inclusive sé que hay mujeres que han ocupado la presidencia de partidos, que se han postulado para ministra. ser, sí, que fueron candidatas a presidente de la República. ¿Y de qué tipo de violencia o discriminación estamos hablando? Esto es, Es impresionante el discurso victimista. A mí me da vergüenza cómo se le tiene hoy en día a la mujer como si fuera una incapacitada para asumir, para desempeñarse en lo que ella quiera, en lo que ella quiera. Y esto es lo perjudicial, porque la política es un instrumento para gobernar ciertamente, entendiendo rápido a un grupo de personas, a un grupo, a una comunidad. ¿Y qué pasa? Entonces, ahora todo no va a depender de la capacidad, va a tener que depender de la naturaleza. O sea, si naciste o te autopercibiste como vos lo estás mencionando, doctora, porque, ¿qué pasa? No, esa palabra género luego ya choca con lo que es nuestra cultura misma, ¿no? Hombre y
mujeres, estamos hablando de No hombres y mujeres, ¿verdad? solamente, perdón que te interrumpa, Natalia, no solamente contra nuestra cultura, contra nuestra naturaleza de seres humanos, porque el género en sí Humano. mismo constituye el mayor cambio antropológico jamás pensado en la historia. Porque hoy, en países donde rige la ley de identidad de género, a quien se autoperciba como de otra especie o de otra edad, cosa que yo ya he hablado en varias oportunidades sobre el tema de la transedad, que es una puerta abierta a la pedofilia, porque si no hay un límite para que un ser, un hombre o una mujer se autoperciba como un niño, ¿cuál es el impedimento para que invoque ser un niño atrapado en el cuerpo de un adulto para relacionarse con otros niños? Ya hemos tenido casos de esos. Ya hemos hablado de hombres, un hombre de 48 años que había abusado de niñas de 6, 8 y 10 años que al momento de ser procesados invocaron ser un niño de 9 años en el cuerpo de un adulto para ser inimputable. O sea, a ver, género atenta contra lo que es hoy el ser humano. Y esto transgrede absolutamente, más allá de la cultura y todo, la naturaleza del ser humano. La naturaleza. Bien dicho, la naturaleza. Es preocupante y a mí me llama muchísimo la atención y cómo quieren instalar ese discurso de género, de equidad de género, de igualdad, de desigualdad. Eso quieren instalar y quieren, están entrando en el discurso y a muchas personas que quizás no saben, porque yo considero que hay muchas personas que todavía no están dimensionando que esto se trata de grupos radicalizados feministas, y nos tienen a nosotras las mujeres como sus banderas. Y lastimosamente, o para bien, tengo que decir que yo no quiero identificarme con ese grupo político, porque es un movimiento político, pero se infiltraron tanto en todos los partidos y hoy en día están llevando adelante un discurso de género, un discurso hegemónico a toda la ciudadanía. Y eso es lo que realmente me preocupa. También hablabas de que hay gente potable y hay gente que parece que se da cuenta de lo que está pasando y habla. Y por eso me pareció oportuno el mensaje del senador Enrique Riera, me pareció oportuno de Georgia, María Ella Georgia Rúa, Arrúa, puede ser. sí, Nania Rúa, la senadora Arrúa. Nania Rúa. Naña Arrúa, esa señora sí me representa, porque ella dijo en un momento de la sesión justamente que me daría vergüenza que den a mi privilegio por ser mujer. Y yo digo exactamente lo mismo. ¿Por qué tengo que...? Y ahí está mi rol como docente. O sea, yo le voy a dar privilegio a cierto grupo porque no. La evaluación no se trata de eso, las competencias no se trata de eso, la sociedad no se trata de eso, de tenerle. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una fragilidad psíquica inclusive en cierto sector aparentemente, como que ellas toman ese discurso y a veces se radicalizan. Y eso es lo preocupante. Está como que queriendo todo el tiempo dar ese discurso de victimista, ese discurso de, de que la mujer es la que está sufriendo, porque eso usa mucho, y eso perjudica, al final perjudica, no considero yo. Hoy en día estuve investigando un poquito y tenemos representantes, por decir, de algunas referentes mujeres en partidos políticos, tenemos referentes mujeres con en estas elecciones hubo la representación femenina, por decir, ¿verdad? Y ya el ciudadano, el elector es el que decide si tiene afinidad a las ideas si tiene, si esta candidata o este candidato le convence. El,
yo creo que no se le vota a una persona por ser mujer o por ser varón. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? Natalia, Entonces, también perdón, eso, perdón que te interrumpa, pero acabas de decir algo y quiero nada más sobre el punto, eh, decir lo siguiente. En el tiempo que a mí me ha tocado incursionar en este ámbito, yo no percibí absolutamente ningún tipo de violencia, discriminación. Conste que estoy, al frente de un partido en formación, soy mujer, fundadora de esa plataforma política con otros compañeros varones que están en la vicepresidencia y hoy estoy como candidata a concejal. En ningún momento, ninguna persona ha ha hecho ni ha dicho absolutamente nada. Y ahí es donde digo, este proyecto no se ajusta ni siquiera a la realidad en lo que estamos viviendo. Es absolutamente un proyecto, yo diría caballo de Troya, para en realidad, Natalia, y esto lo digo, esta es mi opinión personal, hacer el camino para que mujeres que tengan ideas que vayan en contra de lo que nosotros como paraguayos queremos, algún día se presenten y ya nadie pueda decir nada de estas personas o poner en evidencia inclusive cuestiones bastante importantes que puedan, am, que pueda ser visualizada por la ciudadanía y con esa visualización tomar las decisiones. Eso es lo que se ve con este proyecto de ley finalmente. así es. Yo insisto, nosotros como ciudadanos, sin intereses, sin financiamiento, tenemos que seguir en esta batalla de las ideas. Les invito a cada una de las personas que hoy están viendo este en vivo y voy a dejar en la plataforma hasta que estés, para que estés siempre, para que más gente se vaya uniendo. Yo les invito también a esas personas que se pongan en contacto conmigo en el chat privado para hacer llegar nuestro apoyo a estos senadores, que no son mayoría, pero sí por lo menos que ellos sientan también el apoyo que, que de decirle, bueno, paren con estos privilegios, paren con estas leyes absurdas que están haciendo más daño que otra cosa, porque nos está limitando a nosotros los ciudadanos en nuestra forma de actuar, nos están socavando todas las libertades. Y así realmente, al final, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Al final, un grupo va a buscar siempre la trampa, va a buscar siempre estar al total, para ese grupo, para un grupo sí va a regir y va a ser ley y tenemos que cumplir el ciudadano de a pie, pero para otros quizás no va a ser un impedimento para seguir haciendo lo que tenga que hacer. Las matufias, por decir. A mí me gustaría leer, doctora, tenemos un público que está ahí atento. Yo aclaro, yo no soy política, yo soy académica, estoy desde la academia llevando adelante esta contra, porque realmente es una contra opinión o postura a la hegemónica, porque hay una postura hegemónica en todos los discursos y en todos los, inclusive los textos mismos hoy, gracias a los postmodernistas, nos están instalando un discurso de odio, de crispación en la ciudadanía, de enfrentamiento de que antes ni pensábamos entre padres e hijos, esposa y marido, no sé.
Entonces es increíble este tiempo que estamos viviendo hoy. Realmente a mí me preocupa porque yo no quisiera dejar eso para las generaciones. Y tenemos a ver, yo quiero leer el- los comentarios acá está la doctora también, wow, bastante largo. La doctora Noelia, Noelia Quintana Schaffer, ella está llevando adelante una lucha en terreno por muchos temas relacionados a los varones, los hombres. Ella dice, lo que hacen las feministas extremas es tomar un porcentaje de hombres exitosos y lo exponen para el patriarcado, siendo que los más asesinados son hombres, la mayoría de los reclusos son hombres, la mayoría en situación de calle son hombres, los que van a la guerra, la mayoría son hombres, y los hombres son violados por otros soldados. ¡Wow! Si se analiza la escala anual de los asesinatos cometidos a nivel país, la mayoría fueron hombres, pero se da más valor a la vida de una mujer. Y eso es injusto. Usar un porcentaje cubriendo con manto al otro sector para que no sean importantes. Es lo que decimos, ¿verdad? Darle privilegio a uno y discriminar a otro sector. Y en este sentido, yo también estuve pensando, tenemos la clase política, ¿verdad? La clase política que vive del Estado, o sea, el Estado es el que le paga el Estado a través de los impuestos, a través de toda esa forma de recaudar, ¿verdad? El poder. Pero lo que digo yo, los políticos están al servicio de la ciudadanía. Ellos son los que tienen que estar siempre protegiendo los intereses de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el ideal. Dice Daniel Smith, hola Daniel, yo voy a luchar por mis privilegios y la gente como yo. Así en Argentina se hizo el DNI no binario. Acá, ¿qué dice? Acá me junto con una partida de lo que nos reconozcan, que somos pobres, pero nos sentimos con gustos de Elon Musk o Bill Gates. O sea, somos pobres atrapados en cuerpos y gustos de ricos y pedimos que el Estado se encargue de nosotros. Sarcástico, ¿verdad? Y así, yo ya escuché tanto, doctora, pero tanto, y a mí me preocupa de sobremanera la lucha que llevas vos al frente de la batalla con relación al el tema de niñez, al tema político, porque quieras o no, genera confrontación por pensar diferente, pero tenemos que manifestar nuestra postura disidente para que también más personas escuchen esto y sepan que no estamos solos, o sea, no estamos solos, porque yo perfectamente me pude haber callado y que pase, y que pase, y que esto pase, y después ya vamos a ir legislando en guetos, ya va a haber leyes para cada cosa, y así vamos a ir renunciando a nuestra libertad. Y eso es lo que a mí no me gustaría que mis hijos hereden esta nación así, esta nación de gente que se esforzó para salir adelante, que trabajó. Yo siempre hago mención a la generación, nací en el 80, en los 90 era una niña de 10 años que yo teníamos el trabajo como algo permanente, trabajábamos en las casas, no había tantos recursos, hoy en día hay muchos recursos, se ve eso, y eh, una llamada no era llamar a agarrar un teléfono, sino que ir a buscar un lugar, en ese entonces eran telco, no había energía eléctrica para todas las casas, no había agua potable y así. Y fue un proceso de
realmente mirar un poco hacia atrás y decir todo lo que avanzamos, eso vale la pena también mencionar, ¿verdad? Y mencionar que somos un pueblo de gente que se esfuerza, que día a día se esfuerza y que quizás no tienen que saber de política, pero el precio de desentenderse de la política también implica estar gobernado por imbéciles. Bueno, yo me voy a quedar con esa última partecita, Natalia, en cuanto a que la gente le teme mucho, la gente buena, la gente normal como vos, yo, trabajadora, profesional, Tam- padres de familia, le temen mucho incursionar en el ámbito político porque siempre fue asociado a lo sucio, a lo corrupto y lastimosamente por no haberse involucrado la gente de bien o la gente con buenas intenciones es que estamos en una situación crítica. Y para mí ha sido un error garrafal y por ese motivo, una de las motivaciones que tengo es precisamente de, de que hay que estar en la cancha, hay que meterse en la cancha si uno considera que hay que hacer las cosas de tal o cual manera. Es muy fácil ser el público y decir esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así, pero no hay un compromiso para, eh, para meterse en el juego. Y yo quisiera que la gente de bien lo haga, porque necesitamos de buenas personas para conducir un país a un buen rumbo. Y necesitamos de los padres de familia que tomen la posta en el sentido de proteger a sus hijos y si lo tienen que hacer desde el ámbito político, que lo hagan, porque ahí es donde finalmente se dirime todo, se toman las decisiones, hoy son las autoridades quienes deciden por nuestras vidas, familias, hijos, educación, salud, trabajo, etcétera. Entonces, imaginen la responsabilidad que recae en estas personas. Y si no son personas que tengan, que manejen principios, valores y que tengan buenas intenciones, entonces estamos cayendo en manos de gente que nos puede llevar a un muy mal rumbo. Entonces, con esa última reflexión yo me quiero quedar, Natalia, porque sé que hay muy buena gente, pero se tiene que meter en la arena. Bueno, bueno, está bien. Y a mí me gustaría, vuelvo a repetir, que las personas me escriban para hacer un frente, para apoyar o para realmente empezar a debatir de estos temas que se nos vienen por todos lados. Hay temas que resultan increíbles, increíbles y hasta pareciera una defecio jurídico cuando se plantea. Entonces, a mí me gustaría que esas personas escriban, me escriban al privado y para poder hacerles llegar el apoyo a tanto a los senadores y si pasa esta ley de senadores ya después a diputados. Gracias, doctora. Vamos a despedirnos entonces. Gracias, gracias a vos, Natalia, por este pequeño espacio que estás creando para la reflexión necesaria sobre estos temas, principalmente porque nos afecta a nosotras las mujeres. Y finalmente nosotras las mujeres somos las que estamos diciendo no, no queremos este tipo de leyes porque no queremos privilegios, queremos pelearla en igualdad de condiciones y no bajo privilegios. Y agradezco, Natalia, tu predisposición y también insto a los ciudadanos, a las personas que apoyen a aquellos quienes realmente defienden nuestra constitución, nuestras leyes y lo que es moralmente bueno. Porque hoy en día estamos en una carencia de valores y necesitamos recuperar eso y por sobre todo nuestro tejido social, Natalia, porque hoy la familia, los chicos están sufriendo porque ese tejido social se está
rompiendo. Y bueno, nada más eso. Y en una próxima nos encontraremos seguramente. Así sea, así sea. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao.